Hola, soy Johnny y bienvenido a mi canal. Si no me conocían, se agradece su suscripción. Y si te gusta esta historia de terror, dale a like y comenta desde donde nos escuchan. Te dejo con el relato. La tierra aquí siempre huele a podredumbre disfrazada de flores marchitos. Llevo tantos años cavando agujeros para los muertos que ya ni siquiera percibo el olor. El cementerio de Santa Clara es un lugar olvidado, rodeado de maleza y sombras largas, con lápidas torcidas como dientes podridos, y justo al lado, el hospital psiquiátrico abandonado, con sus ventanas rotas y susurros que el viento arrastra hasta aquí cuando anochece. Nadie viene a visitar a los muertos de Santa Clara, solo yo, Federico Rojas, el sepulturero que firma actas con tierra bajo las uñas. Fue una noche de octubre, cuando la niebla se enredaba entre las cruces, cuando lo escuché por primera vez. Un llanto, no el de un gato callejero ni el gemido del viento entre las losas. Era un sonido bajo, melancólico como un canto ahogado. Me detuve, la palma sudorosa aferrada al mango de la pala, y seguí el sonido hasta la tumba 314. Una lápida sin nombre, solo números grabados con torpeza. 314. El llanto venía de abajo. Al día siguiente, se lo mencioné a los cuidadores, viejos como las lápidas, con miradas que esquivaban la luz. Esa tumba mejor no se toque, murmuró uno, escupiendo al suelo. Cosas viejas duermen ahí. Pero ya era tarde. Había escuchado el llanto, y ahora, cada noche, cuando el cementerio se sume en el silencio, yo sigo ahí, de pie frente a la tumba 314, preguntándome qué o quién llora bajo la tierra. Y lo peor de todo es que a veces creo que el llanto me llama por mi nombre. La tumba 314 no me dejaba respirar. No era solo el llanto, ese sonido que se filtraba entre las grietas de la tierra como un suspiro helado, sino el misterio que la rodeaba. Una tumba sin nombre, sin fechas, sin flores, solo un número, como si quien yacía ahí hubiera sido borrado de la historia. Decidí investigar. Los archivos del cementerio estaban guardados en un cuarto polvoriento detrás de la capilla, entre telarañas y el olor a papel podrido. Las páginas se deshacían entre mis dedos, pero después de horas de buscar, encontré la ficha correspondiente a la 314. No había nombre, no había fecha de entierro, solo un código clínico escrito con letra temblorosa. IMSS XP 314. El corazón me latió con fuerza. IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, el mismo que administraba el hospital psiquiátrico abandonado junto al cementerio. No pude evitarlo. Esa misma noche, cuando la luna se escondió tras las nubes, crucé el muro de ruido que separaba el camposanto del viejo manicomio. Las puertas estaban selladas con cadenas oxidadas, pero una ventana rota me permitió entrar. El aire dentro era denso, cargado con el fantasma de medicamentos vencidos y desesperación. Encontré los archivos en el sótano, apilados en cajas mohosas. Algunos expedientes estaban manchados de algo oscuro, quizás sangre, quizás solo humedad. Y ahí, entre registros de pacientes desaparecidas, encontré un patrón. Mujeres, solo mujeres, clasificadas por códigos, no por nombres. IMSS XP312, IMES XP313, IMSS XP1314. La mayoría tenían la misma anotación al final de sus fichas. Fallecimiento por complicaciones no especificadas. Traslado inmediato a anexo funerario. Pero lo más inquietante era lo que no decían. No había certificados de defunción firmados. No había causas claras. Solo fechas aproximadas y en algunos casos notas garabateadas al margen. Paciente presentó episodios de gritos incontrolables. Se procedió con sedación. Cese de actividad vocal
Traslado autorizado. Mis manos temblaban. ¿A qué anexo funerario las habían trasladado? ¿Y por qué la 314 seguía llorando? Regresé al cementerio al amanecer, la cabeza llena de preguntas, pero antes de llegar a mi casa, me detuve frente a la tumba 314. Y entonces, por primera vez, el llanto no sonó triste, sonó furioso, como si algo o alguien bajo esa tierra supiera que había estado husmeando donde no debía. Los archivos del manicomio no me abandonaban. Sus palabras se incrustaban en mi mente como clavos oxidados. Paciente presentó episodios de gritos incontrolables. Cese de actividad vocal. Pasé días revolviendo papeles olvidados, hasta que encontré una hoja suelta, escondida entre expedientes. No era un informe oficial, sino una denuncia escrita a mano, con letra temblorosa, como si hubiera sido trazada a escondidas. A las que gritaban demasiado las enterraban vivas. El papel se me cayó de las manos. Esa noche, el sueño me arrastró a un lugar que no era el cementerio, pero tampoco el manicomio. Un espacio gris, sin paredes, donde la niebla se movía como algo vivo, y en medio de ella, una mujer en bata blanca, demacrada, con los ojos vendados y la boca cosida con hilo negro. No habló, no podía, pero levantó una mano huesuda y señaló hacia el suelo. Miré hacia abajo y vi la tumba 314, abierta, con tierra recién removida. Algo se movió dentro. Desperté sobresaltado, el cuerpo empapado en sudor frío. Me incorporé en la cama, jadeando, y entonces lo sentí. Un leve temblor bajo mis pies, como si algo, bajo la casa, estuviera escarbando. Salí a la noche con la linterna temblando en mi mano. El cementerio estaba en silencio, pero la tierra frente a la 314 parecía diferente, más suelta, más reciente. Me arrodillé y extendí la mano. En el segundo en que mis dedos rozaron el suelo, algo golpeó desde abajo. Un impacto seco, sordo, como un puño contra la tapa de un ataúd. Retiré la mano como si me hubiera quemado. La linterna iluminó entonces mi propia huella en el barro, y al lado otra marca, la de una mano pequeña femenina que salía de dentro de la tierra. El llanto comenzó de nuevo entonces, pero esta vez no era triste, era desesperado. Y por primera vez en años de cavar tumbas, supe lo que era el verdadero miedo. No el miedo a los muertos, sino a los que nunca debieron morir. Ya no dormía. Las noches se habían convertido en una vigilia interminable, con el eco del llanto de la 314 resonando dentro de mis huesos. Las pastillas que el médico del pueblo me recetó para el insomnio solo lograban arrastrarme a un sueño ligero y envenenado, donde ella seguía esperándome. La mujer de la bata blanca ya no estaba sola. Ahora había otras, docenas de figuras espectrales, todas con la boca cosida, todas con vendas sobre los ojos ciegos, rodeando la tumba 314 en un círculo perfecto. No se movían, no hacían sonido alguno, solo esperaban. Y en cada sueño la mujer principal, mi mujer, extendía una mano descarnada hacia mí. Escúchame, sáqueme. Despertaba con el sabor a tierra en la boca. La cordura comenzaba a resquebrajárseme como la lápida de una fosa antigua. Ya no sabía si los llantos provenían de la tumba o de mi propia cabeza. Pero una cosa era clara. Yo era el único que los escuchaba, el único que podía escucharlos. Y eso significaba algo. La noche en que finalmente cavé, la luna estaba oculta tras nubes espesas, como si el cielo mismo se hubiera puesto de acuerdo para no ser testigo de mi locura. Llevaba guantes, una pala y una linterna cuya luz amarillenta temblaba al ritmo de mis manos. La tierra cedió con facilidad
demasiada facilidad, como si algo debajo estuviera removiéndola desde abajo para ayudarme. El ataúd estaba podrido, los tablones casi pulverizados por los años. Y dentro, Dios, un esqueleto, completo, vestido con los jirones de una bata médica. Pero no estaba en la posición habitual de los muertos. No yacía en paz. Sus huesos estaban retorcidos, las falanges de las manos arañando la madera podrida, la mandíbula abierta en un grito mudo. Y en el centro del cráneo, justo entre las cuencas vacías, un agujero perfecto, como el que dejaría un taladro quirúrgico. Me tambaleé hacia atrás, pero antes de que pudiera huir, algo se movió entre los huesos. Un papel, antiguo, doblado, escondido dentro del cráneo. Lo tomé con dedos que no sentía míos. Y en ese instante, el llanto cesó. Por primera vez en semanas, el cementerio quedó en silencio. Un silencio demasiado pesado, demasiado expectante, como si algo más en alguna otra tumba sin nombre contuviera la respiración. A la luz temblorosa de la linterna desdoblé el papel. Solo tenía 3 palabras, escritas con una caligrafía temblorosa. Gracias por escucharme. Y entonces, en la distancia, detrás de mí, otra tumba comenzó a llorar. El papel ardía en mi bolsillo. 3 palabras. 3 malditas palabras que no lograba descifrar. Gracias por qué. ¿Por desenterrarla? ¿Por escuchar su sufrimiento? El esqueleto seguía en su ataúd, pero ya no parecía correcto. Sus huesos se veían distintos, como si alguien los hubiera reorganizado durante la noche. Los dedos ya no arañaban la madera, sino que yacían extendidos hacia arriba, como si en sus últimos momentos hubiera intentado alcanzar algo, o a alguien. Volví a cubrir la tumba con tierra, mis movimientos mecánicos, fríos. La pala golpeaba contra piedras invisibles en la oscuridad. Cada vez que el metal chocaba contra algo, mi cuerpo se estremecía, esperando encontrar otro hueso, otra bata blanca, otra nota escondida en la negrura. Pero no hubo más sorpresas, solo silencio. Por primera vez en semanas dormí. Un sueño profundo, sin pesadillas, sin mujeres de bocas cosidas. Cuando desperté, la luz del amanecer entraba por mi ventana como un milagro. Me sentí liviano, casi limpio. El cementerio me esperaba. Era un día de entierro. Una tumba nueva para el viejo Mendoza, un campesino que había muerto en su cama, rodeado de familiares y veladoras. Una muerte pacífica, la clase de muerte que uno envidia. Cavé la fosa con mi habitual eficiencia, pero cuando llegué a la profundidad adecuada, algo hizo que me detuviera. Un sonido, un llanto, venía de abajo, de esta tumba, la tumba que acababa de cavar, la tumba que aún estaba vacía. Me arrodillé, el corazón golpeándome las costillas como un animal enjaulado, y apoyé la oreja contra la tierra. Nada. Solo el viento, los pájaros, el lejano murmullo del pueblo. Me levanté, convencido de que mi mente me jugaba una última mala pasada. Pero al dar la vuelta para tomar la pala, vi algo que me heló la sangre. En el fondo del hoyo, donde minutos antes solo había tierra negra, ahora había una mancha húmeda. Y no era agua, era roja, fresca, como si el suelo acabara de sangrar. En ese momento, el viento trajo un susurro desde la tumba 314, tan claro que pude distinguir cada palabra. No todas están en sus tumbas, Federico. Y entonces entendí. La nota en el cráneo no era un agradecimiento, era una advertencia, porque ahora yo era parte de esto, y las que gritaban demasiado acababan de encontrar a alguien que las escuchara. Las voces ya no provenían de las tumbas, ahora hablaban desde mi cabeza, un murmullo constante de lamentos femeninos,
susurros de tinta negra que se filtraban por mis oídos y se enredaban en las grietas de mi cráneo. A veces eran sollozos, otras gritos ahogados tras costuras imaginarias, pero siempre terminaban con la misma frase, repetida como un mantra sacrílego: tú nos oyes, tú nos sacarás. Intenté resistirme, me emborraché hasta perder el conocimiento. Me clavé las uñas en los oídos hasta dibujar surcos rojos en la piel. Nada funcionaba. Las voces crecían, se multiplicaban, hasta que ya no podía distinguir si el llanto de la 314 venía del cementerio o de mis propias pesadillas. Una madrugada, mientras revisaba los registros del manicomio por 100ª vez, encontré una fotografía antigua entre los papeles. Un grupo de médicos de bata blanca, sonrientes, posando frente al edificio. Alguien había escrito una fecha en el reverso: marzo de 1968. Pero lo que me detuvo no fueron sus rostros. Fue lo que aparecía detrás de ellos. En una ventana del segundo piso, apenas visible, una figura femenina con las manos apoyadas contra el cristal. Su boca estaba abierta en un grito silencioso. ¿Y sus ojos? Dios mío, sus ojos. No tenía párpados. Esa noche soñé con el manicomio en pleno funcionamiento. Corredores blancos, desinfectante, camillas oxidadas. Y en una sala de procedimientos una mujer atada a una silla, luchando contra las correas mientras un médico, el mismo de la foto, sostenía un taladro quirúrgico. Las que gritan demasiado perturban la paz de las demás, decía mientras encendía el instrumento. La mujer gritó, y entonces, como si el sueño se hubiera convertido en un espejo roto, vi decenas de escenas similares. Mujeres diferentes, mismas batas, mismas bocas cosidas, mismos agujeros perfectos en los huesos frontales. ¿Experimentos? ¿Castigos? ¿Exorcismos? No lo sabía. Solo entendí una cosa cuando desperté con tierra en la boca y bajo las uñas. Ellas me habían elegido, no por casualidad, no por lástima, sino porque un sepulturero sabe cavar, sabe desenterrar, sabe esconder cadáveres. Y ahora, cada noche, cuando el cementerio se sume en la oscuridad, tomo mi pala y obedezco. Una tumba cada vez. Un esqueleto cada vez, una nota cada vez, todas iguales, todas con las mismas 3 palabras: gracias por escucharme. Pero anoche, al abrir la 7ª tumba, encontré algo distinto. Un esqueleto con la bata médica intacta, y en su cráneo, donde debería estar el agujero, una boca cosida con hilo negro. Y esta vez, la nota era para mí: pronto serás uno de nosotros. Miro mis manos ahora y veo lo que no quiero admitir. La tierra ya no se lava. Las uñas ya no crecen. Y cuando me acerco a un espejo, a veces, solo a veces, veo el brillo de un hilo negro asomándose entre mis labios. El concreto fresco debería haber sellado la tumba 314 para siempre. Lo vertí personalmente. 2 bolsas enteras, hasta que la losa quedó lisa e impenetrable. Los otros trabajadores me miraron con curiosidad, pero nadie preguntó. En Santa Clara la locura es un asunto privado. Esa noche soñé que el cementerio entero se inclinaba hacia mí, las cruces torciéndose como dedos acusadores. Las mujeres de las batas blancas estaban de pie en círculo alrededor de mi cama, sus bocas cosidas moviéndose al unísono. No necesitaban hablar, el mensaje vibraba en mis huesos. Has roto las reglas. Desperté con arcadas, un sabor a formol y tierra podrida en la garganta. Corrí al baño y escupí un grumo negro que se retorció en el lavabo antes de disolverse en la tubería. La tumba 314 amaneció intacta, pero la 315, justo a su lado, apareció violada. La tierra revuelta en espiral, como si algo hubiera emergido girando sobre sí mismo.
Fue entonces cuando los llantos cambiaron. Ya no venían solo de las tumbas. Ahora resonaban dentro de mis paredes, en el vaivén de las cortinas, en el goteo del grifo. Voces que susurraban mi nombre entre el crujir de huesos secos. Federico, no nos dejes aquí. La mañana que me encontraron, debí parecer un espectro más. Estaba arrodillado frente a la tumba 316, las manos ensangrentadas, la ropa empapada en sudor y barro. Rojas, ¿qué diablos haces? El vigilante nocturno me sacudió, pero yo solo pude señalar el hoyo que había cavado. Tienen los ojos abiertos, susurré. Todos los esqueletos tienen los ojos abiertos. Él miró al fondo de la fosa y palideció. No hay nada ahí, viejo, pero yo sí lo veía. La mujer de la bata blanca, ahora con mi rostro, tendiendo sus brazos esqueléticos hacia mí desde el fondo de la tumba. Es tu turno, decía sin mover los labios. Los que escuchan, al final siempre se quedan. Cuando me llevaron a rastras, forcejeando y gritando, el vigilante juró que la tierra de la tumba 316 se movió sola. Como si algo o alguien estuviera acomodándose dentro. Epílogo. El nuevo sepulturero del cementerio de Santa Clara encuentra un registro curioso. Una tumba sin nombre, solo un código, CP-F314. A veces, cuando trabaja hasta tarde, jura escuchar un sonido. No exactamente un llanto, no precisamente un canto, sino algo entre los dos, como una voz que intenta aprender a vocalizar de nuevo a través de costuras invisibles. Y si mira con atención puede notar que la tierra frente a esa lápida siempre está ligeramente removida, como si alguien saliera a pasear por las noches.